a recibir con un fuerte aplauso a la psicóloga. Muy bien, Magdalena Álvarez. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, vamos a hablar de los niños. Sí, niños y adolescentes. Niños y adolescentes, ¿no? Y exactamente. A ver, yo no sé cómo... Yo tengo un niño de 5 años. Sí. Y hoy es un tema la muerte con él. No es que no... Pongo mi caso para un poco romper el hielo, ¿no? Pero es un poco como que él hoy siente un noticiero o en algún lugar siente una conversación, murió, y ahí ya como que se apena mucho porque él sabe que nos vamos a morir todos en algún momento. Por eso hay un chico mirando, pero uno tiene siempre el interrogante. ¿Le explicamos a ciencia cierta la verdad? ¿Qué es lo que va a pasar o lo que puede pasar? ¿O podemos, por el momento, no crearle un mundo de fantasía donde le podemos decir que nadie se va a morir, pero dibujarla para hablar como en el barrio? Bien. Primero que nada, importantísimo tratar estos temas. Bien. O sea, utilizar los medios de comunicación para poder poner un tema tan sensible, pero a su vez inevitable, como es la muerte. Eso es como un punto bien importante. Nosotros desde la Dirección de Niñez y Adolescencia de ACE, junto con Salud Mental, trabajamos en un material que tiene que ver con algunas orientaciones para familiares y profesionales sobre el duelo en niños y adolescentes en tiempos de COVID. Y esto lo traigo porque hoy más que nunca la emergencia sanitaria y el COVID ha traído nuevamente el tema de la muerte de una forma exponencial, por un lado. Como un protagonismo poco común. Poco común y a su vez atraviesa toda la sociedad, independientemente de los contextos. La muerte siempre ha estado presente y es parte de la vida. Entonces, precisamente, es un proceso natural. Cualquier ser vivo va a pasar por la muerte. O sea, es parte de la condición. Y es lo más seguro que tenemos en esta vida. Exactamente, y es tan democrático que nos toca a todos. Entonces, en ese sentido, es un elemento bien importante. El decir cómo trabajar estos temas, cómo abordarlos desde el lugar de papás, que es este lugar que tú estás trayendo, pero a su vez desde el familiar, desde el docente, desde el profesional de la salud, siempre es un gran tema. Por muchos motivos, por lo que nos genera a nosotros como adultos estos temas, o sea que es importante conectarnos con qué nos pasa a nosotros, qué sentimientos despiertan nosotros, el tema de la muerte, eso es importante como conocerlo, porque muchas veces en nuestro rol de padres, pero en nuestro rol de referentes adultos con niños y adolescentes, mucho más transmitimos a través del modelo que de lo que decimos. Yo puedo decir, tranquilo, no pasa nada, pero estoy mostrando que nada está muy en paz. Entonces eso es fundamental, el autoconocimiento, poder saber qué es lo que nos pasa a nosotros con estos temas. Es un tema tabú, la muerte en nuestra cultura mismo, pero hace un tiempo atrás estaba mucho más presente en la vida cotidiana. Moríamos en casa, acompañados de los seres queridos, y el proceso de muerte estaba allí, imposible de tapar. Formaba parte de estos acontecimientos donde tal vez no nos preguntábamos tanto como ahora cómo abordarlos, cómo trabajarlos. Estaba más naturalizada la muerte. Más naturalizado este proceso, sí, estaba allí, a la luz Menos trágico capaz también, ¿no? También menos trágico, más presente, porque también la muerte no solamente es de los seres humanos, ¿no? Las plantas mueren, los animales mueren. Y en qué medida también todo esto que tiene que ver con algo que atravesamos, y también el poder trabajarlo y el poder ser honestos y decir la verdad es fundamental. Después veremos un poco cómo, porque no es lo mismo hablar de un bebé, de un niño preescolar, de un niño escolar, de un adolescente más cercano a la juventud. O sea, cada uno de los momentos también importa, porque el desarrollo cognitivo va a hacer que la noción de muerte esté adquirida o parcialmente adquirida. Lo importante en todo esto tiene que ver con la verdad, con la honestidad, pero sobre todo con el clima en que hablamos de estos temas, un clima de confianza, de cariño. La parte afectiva es fundamental cuando hablamos de estos temas. Y tampoco se trata de ir más allá de lo que está necesitando ese niño o ese adolescente saber en ese momento. Hasta un punto tiene que saber más allá de eso, no. Ahora, ¿en qué momento? ¿Cuando el niño o el adolescente lo plantea, o hay necesidad
de en algún momento plantearlos nosotros, plantearlo los adultos? Bien, ahí tenemos como muchas cuestiones vinculadas a lo que es cada situación, ¿no? O sea, lo primero, importa saber cuando la persona nos hace la pregunta. Cuando un niño, un adolescente nos hace la pregunta, está disponible para escuchar una respuesta. Eso es lo primero. Ahí también, muchas veces nosotros como adultos nos vamos 3 casilleros adelante. Y sin embargo, es importante, lo primero, escuchar antes de hablar. Escuchar, ver hasta dónde, ver si esa respuesta es satisfactoria, si necesita algo más, poder conocer también cuáles son sus curiosidades, porque probablemente un niño preescolar tenga algunas curiosidades diferentes a las que puede tener capaz que un adolescente. Por ejemplo, el cuerpo continúa necesitando alimentos. Estoy hablando como de estas cuestiones más concretas que también se pueden dar. Entonces es importante saber el momento evolutivo, el momento en que se encuentra el niño o el adolescente, ver cuáles son sus teorías. Los niños hacen teorías, independientemente de lo que nosotros les podamos decir. Toman información, preguntan, y donde encuentran un referente afectivo que logra ser honesto, que logra dar respuestas sólidas, y puede hablar, y también puede quebrarse, y también puede angustiarse. Pero ¿qué sólida puede ser una respuesta ante un niño que tiene, en este caso, 5 años? Ahí está. Ponele. Digo, mi papá murió hace muchos años, y él sabe que lo que siempre se dijo en la familia, que bueno, el abuelo está en el cielo. Ahí está. ¿Está mal? Ahí está. No vamos a hablar de que está mal o está bien en ese sentido. No vamos a hablar, esto está mal o esto está bien. Lo que sí es importante, porque acá también hay un detalle que no es menor, que tiene que ver con las creencias espirituales y religiosas de cada familia, que también es un capítulo que debemos considerar. Y que cada familia es un mundo en ese sentido. Y tienen sus creencias, entonces las creencias también es importante integrarlas, ¿no? Pensando, porque el pensar en el cielo tiene que ver también con una connotación probablemente religiosa y demás. O sea, eso es un capítulo que debemos como integrar cuando hablamos de estos temas. Lo importante aquí es qué fantasías podemos generar si no decimos la verdad. ¿Qué supone la muerte? La muerte supone no volver. Bien. Porque ahí podemos generar también una expectativa que a veces es bastante frecuente utilizar, me está mirando desde el cielo. Entonces eso también despierta toda una serie de elementos persecutorios, ¿no? O sea, qué es lo que me ve, qué es lo que no. Yo no lo puedo ver y me dicen que está presente. Entonces allí también como trabajar la presencia desde lo que es el componente emocional, ¿no? O sea, el recuerdo. El recuerdo, allí es donde está la presencia de los muertos. No a través de la mirada y el control que a veces puede pasar. Sí, perdón. Pasa a veces que, bueno, en este caso, digo, es un ser querido, ¿no? O de repente también alguien que él nunca conoció. A mí voy también a ir a algo personal para que... yo tengo un hijo de 4 años y en este año perdimos 3 mascotas. Y se habló un montón de la muerte y siempre fuimos 100% honestos. Se murió de tal o cual manera, pero es verdad que unas veces enfrentar de qué manera, o sea, seguir avanzando con el tema es difícil, entonces tratamos como de ir hasta donde él quiere saber. Pero el otro día me preguntó si yo me iba a morir y si él se iba a morir. Tiene 4. Obviamente, siguiendo con mi manera de ser y todo, siempre trato de ser honesta, pero fui honesta y le respondí que sí. Pero claro, llego a lugares que sin duda quedo como, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Bien. Porque me atracó un poquito más, claro, ¿qué va a pasar, ¿no? Ahí está. Ahí importa esto que yo decía ahí al principio, de sondearnos qué nos pasa a nosotros, ¿no? Con esa cuestión de la muerte y con el tema de estas otras preguntas que pueden surgir. En los niños pequeños tal vez no tanto, pero en los adolescentes sí ocurre mucho más frecuente, que tiene que ver con estas preguntas más existenciales de qué va a pasar después, ¿no? Eso es un capítulo que es interesante tenerlo ahí y saber que eso puede ocurrir. Pero después esto otro que tú decías como, bueno, por un lado, la vida nos pone frente a la muerte en todo momento, ¿no? Sí. Nos vamos a morir, sí, y en un niño de la edad que tú decís, que es un niño preescolar, ¿no? También en tu caso, ahí lo importante también es como transmitir esta certeza de que no va a dejar de recibir cuidados. O sea, no va a dejar de recibir cuidados. Todos nos vamos a morir, sí, probablemente capaz que esa tensión o esa angustia nos despierta mucho más a nosotros que a esa edad a los niños, pero si les despierta angustia o ansiedad, ahí es lo más importante, es decir que sí, es un fenómeno universal, que nos va a pasar, que no nos va a pasar ahora, que en general está asociado a situaciones de enfermedades, el propio desenlace de la vida. A veces cuando hablamos con niños tenemos que tener algunos cuidados porque, por ejemplo, podemos decir cuando seas mayor,
¿no? Y en realidad el niño puede pensar que tú ya sos muy mayor. Claro, Entonces, bueno, cuando seas claro. muy mayor, o por ejemplo asociado a las enfermedades, estar enfermo, no, estar muy enfermo, o sea, porque enfermos estamos en Muchas la vida veces, cotidiana. puede ser varias muchas veces en el año y incluso. no necesariamente eso nos va a llevar a la muerte, pero sí es verdad que la muerte es parte de la vida, nos va a ocurrir, les va a ocurrir también a ellos, pero dar como las certezas de que no va a faltar los cuidados, que hoy mamá está y está para cuidarte y está para acompañarte, o sea, y probablemente en esas respuestas ya puede haber como esta tranquilidad, porque muchas veces es eso también lo que genera ansiedad, ¿qué va a pasar conmigo? Después siempre va a haber alguien que me va a poder acompañar. Magdalena, y cuidar. y si el niño no pregunta, ¿no? Sí. Sigo con los niños chicos, 4, 5, 6 años. Si no pregunta, hay que esperar. ¿Qué sugerís vos? ¿O conviene preparar el terreno? Y en este caso, ¿conviene hablar de la muerte en general, digamos? ¿Conviene esperar que ocurra alguna muerte cercana para explicar lo que pasó? ¿Qué podríamos hacer en ese Bien, ahí sentido? hay un tema que tiene que ver con los contextos de a qué situación se enfrenta la familia. En general, muchas veces la oportunidad tiene que ver con esto de que, bueno, falleció una mascota, el fallecimiento de un ser querido. En esos casos, que tiene que ver como directamente con la situación que viven los niños, es un tema, o sea, que ahí sí tenemos que traerlo nosotros, porque puede haber una expectativa de que alguien falleció y nosotros no le estamos diciendo porque no me preguntó, pero tal vez no explicamos nosotros que ese fue el desarrollo. Eso por un lado, o sea, que cuando hay una situación de una muerte cercana, ahí sí es muy importante que nosotros podamos decir y vamos a buscar también la forma. Yo siempre digo, cuando hablamos con niños pequeños, esto de acercarnos, de tener contacto visual, de dar como el contexto, un clima, para que esto pueda ser recibido desde lo afectivo. Después el tema de hablar de la muerte como en general, como más en abstracto, en un niño pequeño, va más que nada como en esta oportunidad que nos despierta como, bueno, murió un árbol, murió una mascota, la muerte está presente en noticias o demás, y podemos conversarlo si nos lo preguntan. O se obviamente. muere el leoncito, no sé qué, en la película. Exacto, te iba a decir, en un cuento, en una o se película muere pasa en un también. cuento. Bien, No, esas son también, siempre buenas claro. oportunidades y más que nada porque ahí también despierta a que los propios niños puedan preguntar. Yo también, hay algo que nosotros como adultos tenemos muy desarrollado, el lenguaje, la palabra. En los niños pequeños muchas veces somos los adultos los que les prestamos palabra y lo que les damos sentidos a los fenómenos que ocurren. Y ellos van a contarnos sus preocupaciones, que es lo que nos debería de interesar, a través del juego, de sus manifestaciones. A veces no nos van a decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar de un tema importante, No, porque esa claro. no es su Seguro. forma. No, obvio. De repente A través viene de su random y juego. te preguntan eso y vos quedás como que, pero estábamos haciendo una galletita de chocolate, ¿no? Es un poco así. Yo te quería consultar por los adolescentes. Sí. En particular, porque estuvimos hablando de los niños preescolares y capaz escolares, pero ¿qué pasa con el concepto de la muerte en los adolescentes? Bien. Porque aparte, edad en construcción, ¿no? Están como generando un montón de cosas de la personalidad y son muy vulnerables en muchas cosas. Entonces, ¿cómo tratar ese tema o estos temas? Bien. Importantísimo esto que decís porque es precisamente en la adolescencia donde el concepto de muerte se termina como de fundar. Recién, ¿no? Porque uno recién, piensa que exactamente. capaz que a los 6 años ya está, pero Tremendo no. camino. Claro. Ahí está. Y esto como en diálogo con, si bien son pequeños, vuelvo a los pequeños, hay que decirles la verdad, también vamos a entender que hay cosas que no van a lograrse comprender del todo por su propio desarrollo cognitivo. Entonces nosotros vamos a decir lo que es, pero ellos van a salir también con sus fantasías y sus teorías respecto a la muerte, ¿no? Pero no las vamos a alimentar nosotros, Claro. pero las van a tener. En la adolescencia, sin embargo, es un momento donde, independientemente de que haya una muerte cercana, ellos toman contacto con la muerte. La muerte como un evento universal, esto que decíamos, todos nos vamos a morir, e irreversible, no podemos volver de ella. Independientemente de lo que podamos creer, es un hecho que se constata. Eso muchas veces genera angustia, más que nada estoy hablando capaz que de la adolescencia temprana, en ese momento donde hay como esta síntesis de lo que es el fenómeno de la muerte en sí. Pueden haber momentos donde se puedan angustiar por poder pensar o imaginar su propia muerte, las de sus seres queridos y demás, o sea que eso es importante también como papás, familiares y más, tenerlos presentes, que ellos van a estar en esa búsqueda, en ese viaje, haciéndose esas preguntas, que muchas veces van acompañadas a un montón de preguntas muy profundas que se suelen hacer los adolescentes respecto a esto más existencial. Claro. ¿De dónde venimos? ¿Por qué vinimos? ¿Por qué estamos hoy acá?
¿por qué mañana podemos dejar de estar? Entonces también empiezan como a recurrir por su propio desarrollo cognitivo en preguntas mucho más profundas. Acompañarlos siempre. Ahora voy a entrar como más a si están en una situación de duelo, porque ahora hablamos como de la muerte en general. Bueno, acompañarlos siempre, respetarles sus tiempos. Puede pasar de que tengan frente a la situación de un duelo de un ser querido momentos de mucho enojo, de bronca, que es una forma a veces también de mostrar la tristeza, y en los adolescentes se puede ver como muy fuerte por ese lado. Claro, también están autorregulando ellos sus propias emociones, ¿no? En general, y más durante un duelo, ni que hablar. Sí, y fundamental respetar, ser empáticos con eso, saber que también el proceso de duelo tiene como diferentes momentos, poder hablar. Ellos a veces también buscan en los pares, que en la adolescencia es clave los pares, momentos para compartir y socializar esto que les pueda estar pasando, y ser muy respetuosos de las diferentes formas de manifestar los estados de ánimo. Frente a un duelo puede pasar que hay un momento que no queremos hablar del tema, que estamos bien, y también respetarlo, porque a veces está como esto, pero ahora salió a bailar, quiso, y bueno, eso también forma parte del proceso. El proceso tiene idas y vueltas, y no quiere decir que en todo el proceso de duelo vamos a estar en el mismo tono de la misma manera. Claro. Magdalena, uno está preparado, digamos, y trata o tratará de preparar a sus hijos en todo esto que estás diciendo vos, para las muertes lógicas o esperables, ¿no? Los más viejos o los que se enferman más, todo eso. Pero después, estaba pensando cuando hablabas recién de los adolescentes, se muere un par. Sí. Un compañero, también se mueren los niños, se mueren los adolescentes. Y en esta época ahí es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Y sospecho que también en estos tiempos ese asunto, de repente los adolescentes dejaron de ver la muerte como una cosa de viejitos o de muy enfermos para de repente tenerla más cercana y saber que alguien de 30, de 40, de 50 murió por COVID o lo que fuera. ¿Qué observas respecto a esto? A las muertes inesperadas, digamos, de un par. Bien. Hay muertes que son mucho más duras y mucho más difíciles también de procesar, y tiene que ver con esto, con la muerte de los más jóvenes o de los más pequeños, que ahí es un proceso muy difícil para todos, ¿no? Porque es esto de lo que no esperamos, y por otro lado, lo que para un papá, por ejemplo, puede ser procesar estos duelos, son de los duelos más difíciles también de procesar. En el sentido de los pares, ¿no? De cuando eso pasa en un contexto de un par, también es una buena oportunidad para conversar, para hablar, para dar lugar a lo que sentimos, acompañarnos, mirarnos, empatizar. O sea, es difícil, es doloroso, eso es lo que tenemos que saber, que lo es. Y no podemos esquivar, porque no podemos esquivar el dolor. Esquivar el problema. Exactamente. Hablar del tema. ¿Y qué pasa en las escuelas, en los liceos? ¿Qué experiencia tenés vos? Los docentes en Uruguay, sí generalizar, obviamente debe haber de todo, ¿no? Pero digo, ¿se trabajan estos temas? Yo no podría decirte si es un tema que se trabaja en sí, pero sí es un tema que despierta mucho movimiento cuando ocurre la muerte, el fallecimiento, ya sea de un par, como de algún familiar. Esta situación de COVID que nos trajo a todos como muy próximos el tema de la muerte, y que de alguna manera nos ha exigido, y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos de acá a futuro es poder procesar colectivamente lo que nos ha ocurrido y lo que nos está ocurriendo respecto a estas muertes inesperadas por el COVID. Digo, es un caso muy concreto, pero que nos puso este tema sobre la mesa. Sí hay en general pedidos de ayuda de los docentes, de los papás, para a través de terceros. Muchas veces esto de poder pedir la ayuda a terceros, nosotros que trabajamos en la salud somos a veces a quienes recurren para poder generar esto de estas instancias de poder encontrarnos y dar lugar a las emociones y trabajar estos aspectos que son fundamentales y que tienen mucho que ver con la prevención, con lo que prevenimos en los duelos que pueden después devenir en problemas, ¿no? Que es muy delicado porque, bueno, tú sos una profesional que me gustaría que en algunos momentos llamarte. Venite para casa. Venite para casa porque tengo un tema. Porque además los niños son tan cambiantes en muchos aspectos. Uno siempre cae en la experiencia propia, pero a mí, por ejemplo, he conocido la angustia de él cuando ve en una película alguien que muere o siente, escucha que dicen, che, murió fulano, y él se pone mal. Y por otro lado, la otra vez, esto nos llamó muchísimo la atención, porque fue de una naturalidad muy rara. Él vio una película y Rosina, la mamá, le dijo, bueno, yo la quiero ver,
dale, la vemos juntos, la querés ver otra vez. Me dice, no, mamá, le dijo, vos no la mires porque muere una mamá. Ay, no te puedo creer. Y entonces, esa naturalidad que le vi cuando le comentó, dije, ¿cómo conviven? Esa angustia que él a veces tiene, terrible, porque siente que alguien murió. Y ese comentario que le hizo a la madre... Cuidando a la madre, ¿no? protegiéndola, Claro. No, pero habló de la muerte con una naturalidad asombrosa para él, ¿no? Claro. Es Sí. tremendo. Sí, y precisamente esto que tú mencionás, por un lado, como los niños, y en este caso los hijos, nos muestran esta frescura respecto a las emociones, ¿no? Y no temerle, no temerle a que sean expresivos, empáticos, Claro. y que se compenetren y se comprometan con estos temas. O sea, a veces esto de querer tapar, ¿no? Tapar el sol con la mano, Sí, sí. es algo que probablemente también en nuestros tiempos actuales queremos hacer con las infancias, y en vez de darle recursos para enfrentar lo que muchas veces decimos la frustración, ¿no? Y precisamente todas estas cosas tienen que ver con eso, y dar lugar a todas estas emociones. A veces puede aparecer una angustia, a veces puede aparecer bronca, puede aparecer enojo, a veces no. Puede aparecer otras respuestas Muy natural. también. Pero, a ver, respecto a yo hablo eso. de mi generación, la de Insúa y la mía, que nos criamos con un Disney que nos mostraba la muerte en todas, sus películas. Cada una de- Todas, En todas. todas Y algunas muy aparecía la muerte. dramáticas, ¿no? No sé, para Sí, tú también entender, igual, ¿estuvo súper bien, dramáticas. Wolf, Bueno. o nos complicó? Ha sido todo lo que son los cuentos y las historias infantiles velan un gran dolor, sin lugar a duda, y muestran las pérdidas como verdaderos insignias de reconversión, en el sentido de esta cuestión de la resiliencia, ¿no? Nos muestran a partir de ese dolor todo una serie de elementos que surgen de superación, pero sin lugar a duda es un tema extremadamente recurrente. Muy Y si recurrente. uno podría decir, bueno, son niños, ¿no? Y son las películas más vistas por los más pequeños. Pero es un poco esto que Frozen decía- empieza con una muerte. Sí, de lo que padre. decía Insúa hace un ratito, ¿no? También como empiezan a servirte también para que ellos, en el caso de que, pregunten, claro, y que no hayan sufrido ninguna muerte cercana ni nada, puedas tener el tema también para charlarlo de repente, ¿no? Porque por lo menos lo están viendo en una película y no le está pasando, pero ahí están entendiendo lo que quiere decir también, ¿no? Ujú. Sí, muchas veces puede pasar de que van los papás y los niños, y quienes se angustian más por esas Sí, escenas claro. somos los papás, Papás, los sí, obvio. adultos. Claro. Ellos lo toman Ellos- de otra manera. El tema en que lo después están las otras películas, hay de todo, ¿no? Sí. Como en la vida, pero después están las otras películas donde se muere la mamá, se muere el papá y al rato aparece en forma de Y bueno. de fantasma, de silueta, digamos, dialoga con el niño. Hay que separar, ¿no? De repente, una cosa son Hay las que ver- fábulas, los cuentos. Hay que ver también lo que le dejamos ver a los nenes. No, Claro. por eso te digo, que no es todo lo mismo. Ghost, ¿no? En ese Pero sentido, bueno. el tipo se muere, de repente vuelve. Claro, bueno, y esas son está las ahí, creencias que ella decía Y también, ahí ¿no? ya se complica más la cosa. Eso, sin duda, es un asunto de resorte también interno, como decías vos, de los padres, según como sea cada familia. Pero vos, en general, si tuvieras que hacer una recomendación genérica, Sí. ¿cómo la resumirías? Hablemos siempre del tema, nunca, digamos siempre la verdad, ¿cómo lo...? Ningún tema puede ser impuesto, primer punto. Eso sí es importante. No debemos de imponer nosotros las cosas, sino estar muy receptivos a escuchar qué es lo que necesitan nuestros niños, nuestros adolescentes. Eso primero. La honestidad y la verdad sí es clave. Podemos ir midiendo hasta dónde, eso sí, también Claro. esto que un poco tú traías, El bueno, tacto, digamos, hasta perfecto, dónde perfecto. vamos, hasta dónde no, saber que hay veces es suficiente, con menos es más en esto, a veces es suficiente, pero sí decir la verdad, y fundamentalmente cuando existe en el momento la familia, y esto lo traigo porque para nosotros ha sido un tema muy importante, el tema de las muertes por COVID y los duelos por COVID y todo lo que tiene que ver con los procesos tanto de despedida y demás. Es importante en todas esas situaciones ser honestos, decir la verdad y no excluir a los niños y adolescentes Claro. de los procesos que las familias están viviendo. Cortito en un segundo, Sí. ¿no? Porque ya estamos hablando. ¿Hay que llevarlos al entierro, al velorio? Bueno, hay que darles la opción de que puedan participar, sí. Hay veces que también los niños más pequeños pueden elegir otras formas, que puede ser hacer un dibujo. Siempre promover las formas de despedidas en las que los niños Claro. y adolescentes se sienten cómodos, pero no excluirlos de todo. Bien.
y Que siempre elijan, preguntando, claro, exactamente, que elijan. dando la opción. Bien, Magdalena, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes Muchísimas por gracias. trabajar este No, por tema favor. que así como es de difícil, es muy importante que lo podamos conversar. Bueno. Así que gracias a ustedes. El aplauso para Magdalena Álvarez, psicóloga. Todos, en la familia siempre hay un niño o un adolescente. Después crecemos y nos volvemos esto que somos ahora, pero bueno, esa es la ley de la vida.